Listo. Bueno, buenas noches. Una inmensa minoría. Bueno, yo pasé por estos salones cuando los baños eran diferentes y no había un mapa de salida. Es muy grato para mí volver a estar en este campus. Bueno, esta conferencia la acabo de presentar en el Congreso de Perú, con quien estuve compartiendo con Luis Gabriel. Y bueno, entonces voy a leer mi exposición. El primero, un segundo. El 1 de septiembre de 1932, peruanos inconformes con el Tratado Salomón-Lozano firmado en 1922, el cual estableció las fronteras actuales entre Colombia y Perú, se tomaron el puerto de Leticia en el Amazonas. Ese mismo día, en Buenos Aires, Argentina, falleció el compositor colombiano Santos Cifuentes, primer compositor graduado de la Academia Nacional de Música de Bogotá y reconocido por Francisco Kurt Lang como precursor del movimiento del americanismo musical. Ambas noticias fueron publicadas en El Tiempo 2 días después de los sucesos. En su primera página el titular fue 300 comunistas peruanos se adueñaron el jueves pasado de Leticia, y en una página interna el obituario de Santos Quijano tituló Ha muerto un buen colombiano. Hablar de Santos Cifuentes y de la guerra colombo-peruana a partir de la coincidencia de la fecha de fallecimiento del compositor y del inicio del conflicto puede ser la excusa perfecta para preguntarnos qué música se produjo a raíz del incidente armado entre estos dos países de América del Sur. Efectivamente, el titular del periódico fue exagerado. Según el historiador Nicolás Pernet, en su Historia cínica de los gobernantes colombianos, el incidente pudo haber sido una nueva guerra de Troya o una nueva tramoya. Además, relata que la razón del conflicto pudo ser el rumor acerca de una venganza de un militar peruano por el rapto de su novia a manos de un colombiano. Efectivamente, el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen tildó el incidente de Leticia como un lío de faldas. Acerca de la coyuntura, sabemos de la invitación de Gabriel García Márquez a Mario Vargas Llosa para escribir un libro a 4 manos sobre anécdotas del conflicto amazónico, con el fin de dinamitar la patriotería convencional. Tanto en Colombia como en Perú, las manifestaciones nacionalistas y de apoyo a las fuerzas militares de cada país fueron evidentes. A pesar de que pocos colombianos habían oído hablar de Leticia, el entusiasmo y estallido de una unión nacional de duración efímera y rara vez vista en Colombia destiló la ira en contra del enemigo peruano. El patrioterismo llevó a incentivar la entrega de oro, joyas, activos de valor y la donación de argollas matrimoniales al Banco de la República para financiar la guerra. Sobresalto similar ocurrió en Perú, donde se creó una colecta nacional, un empréstito patriótico y se cobró impuesto a las entradas de espectáculos. Mientras en Colombia se emitieron bonos de defensa nacional, en Perú se imprimieron insignias de defensa nacional. En ambos países se organizaron marchas masivas y multitudinarias a favor de los gobiernos, con lo cual se alborotó el patrioterismo en los dos lados de la frontera. Hasta los párrocos apoyaron el préstamo patriótico y santificaron la guerra. Durante la ruptura de relaciones y el estado de guerra en el Amazonas y el Putumayo, y dentro de las expresiones patrióticas que el conflicto incitó, surgieron manifestaciones musicales a favor de los ejércitos de cada país. En el caso colombiano, la composición y publicación de himnos, marchas, cantos y canciones de inclinación nacionalista encontraron en el diario gráfico Mundo al Día una tribuna para su difusión. La revista comentó y registró gráficamente lo sucedido en Colombia entre 1924 y 1938 desde una mirada progresista y liberal, periodo en el cual el conflicto colombo-peruano no fue ajeno a la observación de sus editores. En el caso peruano, El Cancionero de Lima, o como señala Gerard Borras, El espejo de la vida musical limeña, imprimió cerca de 30 canciones y versos potencialmente musicalizables relativos al conflicto, que revelaron el pensamiento de gran parte de la población y sirvieron de vehículo de promoción a la campaña nacionalista de Perú. La publicación es una fuente importante de información de los acontecimientos y canal de comunicación durante la tensión del momento desde la canción.
El diario gráfico Mundo al Día es la muestra musical más extensa y de mayor circulación en una publicación periódica colombiana y una de las colecciones musicales más representativas del país. Durante el conflicto, la revista organizó la emisora Mundo, en la cual, dentro de la difusión de datos meteorológicos, hora local y las noticias de la guerra del programa La Hora de la Frontera, alternó la participación de conjuntos musicales como el trío Emilio Murillo, el trío Mundo y la estudiantina Leticia. Para ello, en el concurrido Café América se instaló un micrófono para transmitir la música de la orquesta de profesores que se organizó en el lugar, convirtiendo tanto a la revista como a la emisora en constructores de una identidad colectiva de aire nacionalista mediante la difusión de manifestaciones artísticas que resaltaban el sentir patrio en medio de la coyuntura fronteriza. El himno de guerra compuesto por Anastasio Bolívar se publicó el 8 de octubre de 1932 en versiones para piano y dos voces en una página interna y para pequeña banda u orquesta en el revés de la portada. El ensamble sugerido para la orquesta o banda consta de clarinetes, flautas o violines, trompetas, saxhorns tenores o barítonos, trombón, bajo, saxos alto y saxo tenor. La letra fue escrita en 1911 por Pedro Emilio Rubio para el batallón Voluntarios Tarqui con ocasión del asalto de la Pradera, donde colombianos y peruanos también se enfrentaron por la posesión territorial de zonas de selva amazónica, un antecedente directo del conflicto de 1932. La partitura para piano y dos voces nos muestra una marcha en do mayor, con una corta introducción de 4 compases y una estructura estrófica de versos eneadecasílabos, es decir, de 19 sílabas por verso. Las estrofas comienzan con un motivo que cita al himno nacional colombiano compuesto por Síndizi, estrenado en 1887. Los versos evocan la idea romántica del sacrificio por la patria, de la lucha por el honor y de la complicidad del Ecuador para tal fin. Además, se ataca a la bandera peruana y se trata al Perú como traidor. El canto al café de Emilio Murillo, apodado como el apóstol de la música colombiana, es un vals para canto y piano que se publicó el 6 de diciembre de 1932. La canción cafetera no presenta arengas o insultos que enardecieran y levantaran los ánimos belicistas. Al contrario, es más una oda al producto insignia colombiano en clave de nacionalismo y tonalidad chauvinista. Una suerte de cantata del café andina guardadas proporciones. Este vals tiene la indicación de tempo vivo y sus versos son octasílabos. Sus dos primeras estrofas están en sol mayor, luego de un solo de piano en re mayor presenta la tercera y cuarta estrofa con una melodía diferente a la de las dos primeras estrofas. El himno colombiano del mencionado Santos Cifuentes se publicó el 28 de enero de 1933 como reconocimiento y homenaje póstumo al buen colombiano, autoexiliado y fallecido en Argentina el mismo día que inició el conflicto colombo-peruano. Este himno fue compuesto en 1908 y se alcanzó a pensar que sustituiría al compuesto por Síndizi y Rafael Núñez. Lo cierto es que el presidente Rafael Reyes encomendó a Santos Cifuentes y al crítico y escritor Maximiliano Grillo para que compusieran la música y letra con motivos más ligados a la guerra civil de los 1000 días. El periodista ecuatoriano Juan Ignacio Gálvez criticó la letra del himno y señaló que algunas expresiones parecían un brindis ventejuliero. Sin embargo, hizo una hiperbólica adulación a las figuras de Cifuentes y Grillo. Acerca del compositor Santos Cifuentes se refirió como un monstruo musical a quien ni siquiera Beethoven, Wagner, Gounod, Liszt, Verdi o todos juntos a 100 manos podían competir contra la celebridad musical colombiana, quien hasta ese momento no había trascendido la frontera. El periodista ecuatoriano esperaba una musicalización con aire de bambuco triste y en tono menor. Sin embargo, el resultado es una marcha en re mayor, tempo alegro majestuoso con métrica binaria y subdivisiones de tresillo más marciales que ligadas al género bambuco. La partitura impresa en Mundo al Día solo contiene el coro y la primera estrofa. El manuscrito original titulado Himno Colombiano a la Paz, opus 132, reposa en el Centro de Documentación Musical y contiene las dos estrofas restantes que no fueron incluidas en la revista de 1933. Volando voy, pasillo de Carlos Cortés, se publicó el 8 de abril de 1933, un par de meses después de la batalla de Tarapacá, considerada como la primera victoria de Colombia en el incidente. El pasillo está dedicado al piloto alemán Herbert Boy, quien siendo jefe de pilotos para SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos Antigua Avianca, fue contratado como asesor técnico de la Escuela de Aviación Militar recién iniciado el conflicto.
Durante la guerra se le concedió el grado de teniente coronel honorario del ejército y comandó las operaciones aéreas colombianas. Herbert Boyd tuvo tratamiento de héroe nacional debido a su desempeño aéreo en el conflicto colombo-peruano. Sin embargo, debido al rompimiento de relaciones entre Alemania y Colombia durante la Segunda Guerra Mundial, el piloto, junto a otros ciudadanos alemanes, italianos y japoneses residentes en Colombia, fue notificado para abandonar el país. Héroe primero, villano después. En Nueva York, el 28 de abril de 1933, Jorge Áñez grabó lo que sería su último disco para la RCA Víctor, titulado Los sucesos de Leticia, dedicados al presidente colombiano Enrique Olaya Herrera, jefe del Estado durante el conflicto colombo-peruano, y al Ejército Nacional. Esta canción patriótica consta de 2 partes, una por cada lado del disco. La edición del disco fue particular, pues tiene estampada la bandera de Colombia a colores, requerimiento que el mismo Áñez pidió a Daniel Mitchell, director del sello discográfico. Briceño fue acompañado por un ensamble de 2 violines, contrabajo, 2 saxofones, trompeta, trombón, piano y con las voces del tenor Eugenio Sibeli y el barítono Héctor de Lara. Áñez mismo interpretó la guitarra. Curiosamente, Áñez grabó para la RCA Víctor un repertorio más internacional que nacional, el cual incluyó desde tangos hasta cuecas, pasando por joropos venezolanos, danzas mexicanas e, irónicamente, canciones peruanas. El fervor y proclamas nacionalistas incitaron a hombres y al menos a una mujer a reclutarse como voluntarios, hecho que inspiró al periodista Ximénez para escribir unos versos patrióticos que fueron publicados en Mundo al Día bajo el título de Joropo del Voluntario. Estos versos fueron acomodados al ya existente Joropo el Voluntario, del tiplista, guitarrista, compositor, cantante y figura clave de la música colombiana Alejandro Wills Vargas. La Marcha a las Fronteras, compuesta por Rafael Dueñas Ramírez y publicada por la editorial musical de Humberto Conti en 1933, no fue masivamente conocida, pues su circulación mediática fue limitada. El compositor fue cornetista y director de la banda La Lira de Oriente de su pueblo natal Guayatá, en la provincia de Boyacá, y fue cornetín en la banda de la Policía Nacional en 1918 bajo la batuta de Dionisio González Quirós. A juzgar por los manuscritos, el compositor escribió primero la marcha para banda de viento. La marcha publicada es una reducción para piano con 3 partes, A y C muy marciales y la B un poco más lírica. La pieza es cómoda para tocar para un pianista. No presenta saltos grandes en la mano izquierda, la cual tiene un aire straight al estilo Scott Joplin, bajo acorde, bajo acorde. La parte C, la más marcial, comienza con la melodía en el bajo. La marcha comienza en re mayor y modula al 4º grado, sol mayor, y termina en esta tonalidad. Escuchemos un fragmento, si alcanza. Los invito a entrar a lasfronteras.co, una página de internet donde está el video completo y las partituras para piano. Y pronto estará el texto. Bella cosa es la paz, pero nada vale sin el honor, frase del poeta político conservador Guillermo Valencia, fue usada para la portada de la partitura, catalogada como la número 466 de la editorial musical. El diseño gráfico de la edición, propio del cartel político, bélico o de propaganda, como algunas portadas que hemos visto en esta presentación, es motivado por la urgencia y necesidad de alentar el sentimiento patriótico y el espíritu de combate. De hecho, el recaudo de la publicación se destinó al Fondo de Defensa Nacional. Al respecto de frases alusivas al conflicto, la más conocida es paz, paz en el interior, guerra, guerra en la frontera contra el enemigo felón, la cual fue pronunciada por el jefe del Partido Conservador de ese momento, el intransigente expresidente colombiano Laureano Gómez.
Sin duda, Colombia no estaba preparada para un enfrentamiento bélico internacional antes del asalto de Leticia. El ejército colombiano poseía un pie de fuerza de solo 6.200 hombres, mientras que el ejército peruano triplicaba en número al colombiano, tenía armada con submarinos y experiencia en la Guerra del Pacífico contra Chile. Al no poseer las armas ni el ejército adecuado para asumir el conflicto, Colombia debió recurrir a civiles, voluntarios y a mercenarios con el fin de fortalecer su ejército. Un claro ejemplo de lo anterior son las letras publicadas en el Cancionario de Lima de las canciones A defender a Leticia, La guapesa colombiana y La colombiana. Esta última letra se sugiere ser cantada con la música de la cucaracha. La colombiana nos quiere Colombia hacer y necesita de mercenarios que la quieran defender. Gerard Borras, en su libro Lima, el vals y la canción criolla, en el aparte El increíble ejemplo de Leticia, además de contextualizar la coyuntura y aportar datos importantes, recopila una treintena de canciones alusivas al conflicto. Para Borras, el cancionero fue el instrumento para promover la propaganda nacionalista, donde la canción fue la valiosa aliada de estas movilizaciones con acentos patrióticos y rápidamente guerreros. Aquí las letras de las canciones tratadas como fuentes tienen un subcapítulo aparte, entre las cuales podemos encontrar sugestivos títulos como Ay Leticia, Defensores de Leticia, El rescate de Leticia, Peruanos de pie, Viva Leticia peruana. Es interesante el señalamiento que hace el autor acerca de la matriz de las canciones, la cual ya existía desde la Guerra del Pacífico. De las canciones afirma que su pobreza no asombra y que su fin no es un discurso complejo, sino que son comentarios de la actualidad del momento. Recién finalizado el conflicto bélico y bajo su contexto, el 13 de junio de 1933 se estrenó la película silente Yo perdí mi corazón en Lima, del director chileno Alberto Santana. La película, filmada durante marzo y mayo de 1933, es la película peruana conservada más antigua. En ella se filmó la revista de tropas que el presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro realizó instantes previos a su asesinato, imágenes que se usaron como apoyo para el desarrollo narrativo de la película. Hacia el final del filme, en medio de la tristeza por haber perdido a su amor en la guerra colombo-peruana, Carmen, la protagonista, canta los versos de un yarabí que dice: un corazón de madera me voy a mandar a hacer, que no sufra ni padezca ni sepa lo que es querer, acompañada de una guitarrista. Esta pesquisa llevó a conocer la existencia de las películas Frente del Putumayo de 1932 y Sepelio de Sargento Fernando Lores de Antonio Wong Rengifo, que por sus títulos y fechas sin duda reproducen momentos del conflicto. Seguramente estos films tienen sugerido algún tipo de banda sonora. Precisamente la guerra finalizó con el asesinato de Sánchez Cerro. A raíz del atentado, el incidente de Leticia se volvió secundario. Óscar Benavides, sucesor de la presidencia peruana, llegó a acuerdos diplomáticos con el presidente colombiano Enrique Olaya Herrera y cesaron las hostilidades en el Amazonas. La ratificación del Tratado Salomón Lozano de 1922 se llevó a cabo en 1934 en Río de Janeiro, bajo la lupa de la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, conociendo este ejemplo de diplomacia como la Paz de Río, la cual el año entrante cumplirá 90 años de firmada. Acerías Paz del Río, la siderúrgica más importante de Colombia, ubicada en la zona andina de Boyacá, toma su nombre debido a esta coyuntura, así como Paz del Río, uno de los municipios donde se extrae el mineral de hierro para los productos terminados de la siderúrgica. Quiero manifestar mi especial agradecimiento a Musema por recibir mi ponencia, al comunicador social e investigador musical peruano Pablo Macalupú Cumpe, a Jairo Ángel en Bogotá, al Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia, a Sergio Andrés Mauricio por interpretar la marcha, a Julio Bedón por la cámara y a Jaime Andrés Monsalve, director musical de Radio Nacional de Colombia, por un dato de último segundo. Como corolario, quiero finalizar esta conferencia citando al ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa, quien a propósito del actual genocidio en Palestina trinó: la guerra es siempre un mecanismo de control social y económico. En ella ninguna víctima es legítima. La paz, en cambio, es un mecanismo de cambio social. Todas las vidas son esenciales para que funcione y se produzca una verdadera transformación cultural. Gracias totales.